Amado Dios, bendiciones, pueblo de Dios, amigos, oyentes, vive Jesús, todo aquel que a través de estos medios vive Jesús, puede llegar esta palabra de Dios, vive Jesús, en estos momentos que estamos en calma después de la tormenta, vive Jesús. Después de la tormenta lo que tenemos que buscar es la paz, unión, amistad, el amor, que es lo único que nos une y nos puede echar hacia adelante, vive Jesús. Porque un pueblo unido, vive Jesús, puede hacer tantas cosas cuando una nación se une, ¿verdad? Estados Unidos dice Estados Unidos. Son 50 estados, vive Jesús, 51 creo que son ahora. Vive Jesús y dice que están unidos. Y cuando hay unión hay poder, vive Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos después de haber pasado, ¿verdad?, estos huracanes. En este año, por aquí por la Florida, han pasado varios huracanes, vive Jesús, y han hecho daño. Daño tanto en lo material como en lo personal y en lo espiritual, vive Jesús. Muchas personas, ¿verdad?, que creen en el Señor, pues en estos momentos muchas personas pierden la fe. Vive Jesús. Dice la palabra del Señor que en San Mateo capítulo 8 versículo 23 vive Jesús, que dice: Jesús calma la tempestad. Dice que Jesús, entrando a la barca, ¿verdad?, con sus discípulos, se levantó, ¿verdad?, en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero en aquel momento Jesús dormía, vive Santo. Dice que vinieron sus discípulos y lo despertaron. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar e hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron. Estos discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, vive Jesús. Y en aquel momento Jesús estaba dormido, vive Jesús. Pero ahora nuestro Dios no duerme, Él está, ¿verdad?, despierto 24/7, vive Jesús. Y está pendiente a cada uno de nosotros, y está pendiente a los movimientos que nosotros hacemos, cómo nos comportamos en nuestra vida diaria, y qué nosotros hacemos durante nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Y Jesús calmó la tempestad porque sabemos que dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad?, porque él la fundó. Y el fundador hace como él quiere, las cosas que él funda, vive Jesús. Y Jesús calmó la tempestad, ¿verdad?, y hubo una bonanza. Aquellos, aunque Jesús estaba con ellos, estaba durmiendo, pero no tuvieron fe, perdieron la fe. Así hay muchas personas en estos tiempos de angustia, tiempos, ¿verdad?, de tempestad, que pierden la fe, vive Jesús. Y por eso muchas veces viene el caos, viene la desesperación. Y cuando una persona se desespera,
puede hacer tantas cosas erróneas, vive Jesús, por la desesperación lo hace hacer cosas que le pueden causar hasta la muerte, vive Jesús. Si viene una tempestad y nosotros estamos bajo la cubierta del Señor, dice en el Salmo Vive Jesús 56, que no temeré mal alguno, vive Jesús. ¿Por qué no tenemos que temer mal alguno? Porque Jehová Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo siempre digo que si a última hora nos pasara algo y nosotros dejáramos este cuerpo, ¿verdad? Por eso es que dice que tenemos que estar preparados, vive Jesús, porque no sabemos a la hora que puede llegar la muerte a nosotros. Y si va una tempestad de esta llegara, ¿verdad?, a ocurrirnos algo, pues nosotros, si estamos bien, pues nos vamos con el Señor, vive Jesús. Por eso es que no podemos temer mal alguno. Dice la palabra del Señor por ahí que, ¿verdad?, aunque vengan 1000 o 10,000, pero a nosotros no llegarán, vive Jesús. O sea, Dios nos guarda en todo momento. Yo he estado convaleciendo, vive Jesús, de unos tratamientos que he estado y todavía estoy, vive Jesús. Pero eso no me aguantó para debajo de la tormenta estar clamando delante de Dios por el pueblo y por nosotros mismos en mi hogar. En mi hogar yo pasé la tempestad, muchos nos decían, ¿se van a quedar ahí? Sí, nos vamos a quedar aquí. Porque el Señor nos dio esta casa. Y yo sé que todavía tenemos un tiempito más y que el Señor pues no nos lo va a quitar, ¿verdad? Yo decía, bueno, puede que pase algo, vive Jesús. Puede que el jugo se vaya o de eso, pero nosotros estamos aquí y vamos a estar aquí, vive Jesús. Mientras el huracán estaba pasando, yo estaba orando, caminando toda la casa y clamando al Señor por nosotros y por ese mundo que estaba afuera pasando esa tempestad, por esas vidas que necesitaban que nosotros, los que podemos y tenemos el poder de la oración, orar, ¿verdad? Por esos que no pueden hacerlo o porque no saben hacerlo, vive Jesús, no tienen el espíritu de oración. Nosotros, por eso dice que la oración del justo es eficaz, vive Jesús, porque en tiempos malos es donde nosotros tenemos que doblar rodillas para interceder y ayudar a aquellos que no pueden hacerlo por alguna razón, vive Jesús. Mientras estaba en la tempestad, aquí la casa tiene el sistema ese solar, vive Jesús, de darle electricidad a la casa. Y parecía como si hubiera pasado un tren, estar pasando un tren por encima de la casa. Y yo decía, wow, eso se van ya mismo. Y yo decía, bueno, Señor, sea tu voluntad. Yo seguía clamando y seguía orando al Señor, vive Jesús. Y cuando pasó la tormenta, yo salí afuera y estaban intactos, vive Jesús, gloria a Dios. Solamente se fueron unos shingles de encima de la casa y entonces vinieron los vecinos, yo tenía un material ahí, ¿verdad?, unos plásticos, y vinieron los vecinos y le pusieron, yo iba a treparme y viene un vecino y me dice, no, usted no, yo me trepo porque usted está recién operado y nosotros podemos hacer el trabajo. Los vecinos rápido vinieron, vive Jesús, y hicieron el trabajo. Gloria a Dios, porque ellos siempre están pendientes de nosotros, al igual que cuando nosotros estamos siempre pendientes a ellos y siempre oramos por todo el mundo, vive Jesús. Y a nosotros aquí en el barrio todo el mundo nos conoce. Y por eso es que donde nosotros vivimos tenemos que dejarnos conocer como que somos hijos de Dios. Vive Jesús. Y dar buen testimonio, ser luces entre medio de las tinieblas, vive Jesús.
Y hay vecinos que son buenos, vive Jesús, y hay gente, ¿verdad?, que siempre están dispuestos a ayudarnos unos a los otros. Mientras yo he sido sometido, ¿verdad?, a varios tratamientos, vive Jesús, y tengo el vecino del lado que él me corta la grama con un tractor que yo tengo, yo le digo, aprovecha y corta también la tuya. Y él pues siempre corta la de él y corta la mía, vive Jesús. Y así es que nosotros tenemos que vivir en nuestro barrio, en la comunidad donde nosotros vivimos, vive Jesús. Yo sé que hay mucha gente, aún pastores, personas, que no se dan a conocer a sus vecinos, ni los visitan, vive Jesús. Aquí mi esposa sale por ahí, cada vez que ve cualquiera, ella se para y se presenta al vecino y ora con los vecinos, vive Jesús. Llegaron unos vecinos nuevos y ella fue, vive Jesús, y se presentó y oró por ellos, y siempre nosotros vamos y nos presentamos a todos los vecinos nuevos, vive Jesús, y le decimos que estamos a las órdenes, siempre, ¿verdad?, que podamos estar dispuestos a eso, ayudar, pues ayudamos, vive Jesús. Y otros vecinos de ahí nos llamaron que si estábamos bien, que si necesitaban ayuda, vive Jesús, y siempre estaban pendientes de nosotros. He visto la noticia y mi corazón, ¿verdad?, se ha compujado, he estado llorando, vive Jesús, porque veo lo mucho que ha sufrido este pueblo, vive Jesús. Lo mucho que han perdido seres queridos, lo mucho que han perdido cosas materiales. Lo material, pues uno, ¿verdad?, siente, ¿verdad?, porque son cosas que uno ha luchado tanto en la vida, pero más ha sido la pérdida de algún ser querido, vive Jesús. Y yo me uno a ellos de todo corazón y oro que el Señor le dé fortaleza. Que el Señor en estos momentos esté con ellos, vive Jesús, pero ellos acordándose de que hay un Dios y de que tenemos que clamar a Dios siempre, en todo momento, no solamente a la angustia. Estos tiempos han pasado porque Dios está dando la oportunidad para que doblemos rodillas delante de Él y podamos clamar en estos tiempos de angustia. Pero mucha gente aún no se arrepienten y siguen haciendo lo malo, vive Jesús. Porque eso lo dice la Biblia y lo dice más en Apocalipsis, vive Jesús, de los juicios que vienen, y aún la gente no se arrepiente, vive Jesús. Pasó la pandemia y la gente se arrimó a Dios, pero luego se olvidó y ha seguido haciendo lo mismo. Pasan los huracanes, se levantan, vive Jesús, y siguen haciendo lo mismo. No claman a Dios, no le dan gloria a Dios porque están vivos, vive Jesús. Son pocos los que se oye mental de que le doy gracias al Señor porque por el Señor, la misericordia de Dios, estoy vivo, vive Jesús. Estaba viendo un programa de las noticias y hay un anunciador, ¿verdad?, conocido, John Morales, y él estaba llorando, él, ¿verdad?, estaba triste de que decía, esto es fuerte. Y él, ¿verdad?, anunciado los huracanes, dice, esto que viene es fuerte, porque venía a categoría casi 6. Y de repente siguió bajando, ¿verdad?, y siguió bajando porque había un pueblo clamando delante de la presencia de Dios. Aquí en la Florida hay miles de iglesias, ¿verdad? Y entre miles de iglesias yo sé que hay mucha corrupción en la iglesia, ¿verdad? Eso de que dijo Daniel, ¿verdad? Pues todo eso se está cumpliendo en este tiempo. Pero todavía hay gente justa, vive Jesús. Como cuando Abraham le preguntó, ¿verdad?, los números. Y en aquel tiempo, pues, dice que no llegó ni a 10, vive Jesús. Y solamente había una persona, y era porque Abraham siempre estaba clamando por él, vive Jesús, que era su sobrino Lot, vive Jesús. Y el Señor lo mandó a sacar, vive Jesús. Porque la corrupción viene en estos tiempos y nosotros no nos olvidamos, o sea, mucha gente se olvidan porque muchas veces le gusta más la maldad
que hacer lo bueno. Y Dios no quiere destruir a nadie. Pero el hombre ha destruido la naturaleza, lo que Dios le ha dado para que nos gocemos sanamente, ¿verdad? Y vivamos de la naturaleza, vive Jesús. Y como en los tiempos de Noé, como dice la palabra del Señor, que el hombre se corrompió y el hombre se olvidó de Dios. Y Dios tuvo que escoger a aquel hombre que era justo, vive Jesús, que Dios encontró gracia en él. Y le dijo, bueno, hazte un arca, vive Jesús, para ti y tu familia, vive Jesús, y prepárate. Estos son los tiempos de Noé que Dios dice, prepárate, prepara tu familia, no dejes a tu familia, vive Jesús. Dios te ha dado tu familia, prepárala. Haz un arca y métete en el arca, vive Jesús. Pero no hagas como los discípulos cuando estaban en la barca, vive Jesús, que aun estando Jesús con ellos, perdieron la fe. Vive Jesús. Y el Señor le dijo a Noé, hazte un arca y prepárate, mete todo lo que yo te voy a decir dentro del arca para que te sostenga, vive Jesús. Dice que pasaron 40 días y 40 noches, pero como el tiempo Jehová Dios lo controla, vive Jesús, pues en aquel arca, a lo mejor dentro del arca fueron solamente horas, porque acuérdense que habían animales que tenían que comer, ¿verdad? Y hacer sus necesidades, vive Jesús, y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, Dios puso control, Dios tiene el control. Dios controló todo aquel tiempo dentro del arca. Dios controló el tiempo en la tempestad, en la barca, vive Jesús, porque Dios tiene el control de la naturaleza. Y Dios estaba en Jesús. El Espíritu de Dios estaba en Jesús, su Hijo. Y Dios le había dado toda potestad, vive Jesús. Y Él mandó a que el tiempo se detuviera, la tempestad, y se detuvo. Dentro del arca de Noé el tiempo se detuvo mientras el reloj del mundo seguía corriendo y cogieron 40 días, 40 noches, vive Jesús. Dios te dice en este tiempo, prepárate un arca. Porque vienen grandes tempestades, vienen destrucción para la tierra, vive Jesús. Y tú como pueblo de Dios nosotros como pueblo de Dios, tenemos derecho a estar dentro del arca. No con Jesús durmiendo, sino con Jesús despierto, porque Jesús ya no tiene necesidad de dormir, vive Jesús. Dice la palabra del Señor que habían 10 vírgenes y 5 estaban preparadas y 5 se durmieron y no estaban preparadas y se quedaron. Dios le dijo a Noé, prepárate el arca y mete de todo lo que yo te voy a decir. Dios te dice hoy, prepárate, porque esto que está pasando y que pasó todavía no es nada, van a venir grandes tempestades. Eso solamente es el comienzo de la verdaderamente ira de Dios, vive Jesús. Y Dios te llama hoy a que prepares tu familia. Prepárate un arca y métete dentro del arca y cuando esté la tempestad, mantente doblando rodillas y clamando delante de la presencia de Dios. Porque mientras estaban las plagas en Egipto, ¿verdad? Pues había luz en el pueblo de Dios. En Egipto habían tinieblas, vive Jesús. Pero en el arca, en cada casa, cada familia era un arca y Dios le dice, pasa sangre sobre los tinteles para cuando el ángel pase se dé cuenta de que está sellado.
séllate con la sangre de Jesucristo. Séllate con el sello del Espíritu Santo para que en tu hogar, en tu familia, la luz alumbre cuando venga verdaderamente la ira de Dios. Porque estos tiempos solamente es un repaso que Dios está dando, como cuando una maestra dice, vamos a dar un repaso, porque yo voy a dar un examen, vive Jesús. Y si no estás preparado, vas a sacarle F. Y F quiere decir que te vas a colgar, vive Jesús. Pero Dios te manda a que prepares un arca. Prepara tu familia, vive Jesús, porque la tierra va a temblar como nunca ha temblado. La tierra se conmueve, vive Jesús. Y si tú no estás preparado y estás sintiendo, te estás dejando llevar, porque muchos pastores te dicen que no va a pasar nada. Muchos pastores dicen que nos van a levantar y que el Señor no nos va a dejar pasar por todas esas cosas. Sigue durmiendo de ese lado porque te vas a quedar como las vírgenes que se quedaron durmiendo. Sigue durmiendo de ese lado y sigue escuchando a hombres perversos que solamente quieren beneficio para ellos, vive Jesús. Y te vas a perder junto con ellos. Prepara un arca para que metas tu familia. Mete todo lo que tú necesites para pasar el tiempo que vendrá la ira de Dios. No tiene que ser grandes cantidades, ¿sabe por qué? Porque Dios te va a multiplicar como lo hizo con la viuda de Elías, el aceite y la harina, vive Jesús. No tienen que ser montañas de grandes cosas, porque Dios te puede poner y parar el tiempo, y también puedes hacer ayuno orando, clamando delante de Dios, y el tiempo se va, mira, rapidito, vive Jesús. Yo esta mañana estaba adorando a Dios y después comí, me senté y me puse a oír palabra de Dios y las noticias también. Y cuando miro ahora digo, son las 5 y digo, ¿qué? Imposible. Si el día se fue yo no me di cuenta. Vive Jesús. Así es Dios con cada uno de nosotros. El tiempo Dios lo detiene y nosotros no lo damos cuenta. Por eso es que en San Mateo 24 dice que si Dios no acortara el tiempo, muchos se perderían porque tuvieran tiempo para seguir haciendo maldades, seguir haciendo tantas cosas, vive Jesús. He sentido pena, he llorado, vive Jesús, viendo, ¿verdad?, la devastación que hay, viendo las vidas que sufren. Pero también lloro porque no he oído dándole gracias a Dios. Es poco los que le han dado gracias a Dios. Dicen, no, yo vuelvo y me levanto, pero no le dan gracias a Dios. Y el gobierno dice, pues tenemos pocos fondos, no tenemos para ayudar a muchos. Y hay que registrarse y también hay que pasar, si cualificas, vive Jesús. Mira, solamente Dios, que tiene el control, nos puede salvar de todas estas cosas, vive Jesús. Yo he estado pasando unas operaciones y lo que le pasó a la casa, vinieron rápido los vecinos que me conocen, vive Jesús, y arreglaron, ¿verdad?, donde habían caído los shingles, vive Jesús. Eso lo hace Dios cuando somos fieles, y Dios tiene gente que ayuda, gente buena, que a veces nosotros, los religiosos, mucha gente, vive Jesús, los ponen como que son hijos del diablo, pero muchas veces son hasta mejores que nosotros, vive Jesús. Porque el final, yo lo que quiero es decirte que no te duermas, no le eches toda la carga al Señor, porque dice, no, yo me voy a quedar así, el Señor me guarda.
Sí, pero Dios te dice que hagas lo posible y Él hace lo imposible, vive Jesús. Dios dice, prepárate. Si Noé no hubiera preparado el arca, no hubiera tenido dónde meterse. Si Jesús no hubiera estado allí en la tempestad, se hubieran muerto los discípulos porque ellos no sabían clamar, vive Jesús. Prepárate un arca porque Dios va a estar contigo en esa arca si eres obediente. Porque la obediencia es lo más esencial. Oí las noticias y dice que a un hombre le dijeron que se saliera de la casa y el nieto y todo lo llamaron y él no hizo caso. Y vino un tornado y se lo llevó y molió la casa, y cuando el nieto vino lo encontró muerto. Anteriormente, en unos minutos antes, el nieto había estado hablando con él y le dijo, refúgiate, asegúrate. Y él no hizo caso. Y vino ese tornado y se lo llevó y lo encontraron muerto y la casa hecha cantos. La motora, él guiaba una motora y la motora estaba hecha cantos, vive Jesús. Porque no hacemos caso, le habían dicho que saliera de esa zona, no hizo caso. Muchas veces tenemos que oír y ser obedientes, vive Jesús. Prepárate, porque viene una tempestad grande y si no estás preparado, las consecuencias de la desobediencia son destrucción para el desobediente. Prepárate, 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 porque viene una grande y esto no se ha terminado. La ira de Dios está, pero viene la ira grande de Dios para los desobedientes. Prepara tu arca. Te doy gracias, Señor. Alabo y glorifico, Señor, tu nombre. El ministerio de nosotros se compone, Señor, edificando la familia, orando por la familia, Señor. Que esta familia, Señor, sean obedientes. Que escuchen, Señor, tu llamado, que escuchen, Señor, tu palabra, tus siervos que avisan. Que con amor lo hacemos, Señor, poderoso santo, para que ellos se preparen. Porque están engañando y dice que no vamos a pasar nada. Pero la iglesia, de la forma que está, sí vamos a pasar, Señor. Porque tenemos que ser probados porque no somos mejores que Jesucristo y no somos mejores que los apóstoles, lo estamos haciendo más malo. Por eso yo oro por aquellos que son obedientes y aquellos que se preparan, vive Jesús, que tú sigas bendiciéndolos. Y los que no, pues yo los dejo bajo tu voluntad, mi Dios Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Bendición.